Así que hay que aclarar la cosa. Hay un tema que nosotros estábamos tratando el viernes y que quisiéramos volver a tratar. Es un poquito difícil para nosotros, que es un tema sobre la Iglesia Católica y tiene que ver con las relaciones Iglesia-Estado. Se ha hablado mucho. La Iglesia Católica tiene características y conductas muy coherentes porque siempre son las mismas. Hay libritos que tiene la Iglesia, así como Estados Unidos tiene sus libritos cuando interviene, cuando va a salvar ciudadanos y esas cosas. La Iglesia tiene sus libritos. El librito de la Iglesia dice lo siguiente: las relaciones del gobierno y de la Iglesia tienen que estar abiertas, porque si se rompen las relaciones entre gobierno e Iglesia, ocurre que lo que ocurrió en México, que hubo una ruptura del Estado y la Iglesia, y el Estado mexicano obligó a clandestinizar la Iglesia Católica, al grado de que, por ejemplo, en México se prohibió hasta el hábito. Un sacerdote tenía que vestir en una época igual que todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial se habló de que Pío XII bendijo los tanques alemanes en razón de que era simpático con la lucha antijudía, que Pío XII era antijudío. En el caso de Perón, cuando llegó a Santo Domingo exiliado, después de haber sido derrocado en Argentina, le dijo a Trujillo: ese nuncio que llegó hoy fue el que me derrocó a mí. Zanini. Monseñor Zanini. Y lo sentenció. Dice: este va a ser el principio del fin. Donde se va, tumba gobierno. Juan Pablo II, de una forma más bonita, fue a Cuba y sugirió el cambio que hoy se ve venir. Dice que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Nosotros decimos todo eso porque en República Dominicana hay una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Relación que es buena porque el Estado no tiene nada porque no se pueda cooperar con él. Sin embargo, el Estado también ha sido consecuente con la Iglesia Católica. Les reconstruye sus catedrales, sus monumentos y ayuda muchísimo. Recientemente vimos que la Iglesia Católica inauguró un edificio de 1.000 millones de pesos en una universidad católica y quien cortó la cinta fue el presidente. Pero también vimos recientemente aquí, creo que lo vamos a poner, un video de que la Iglesia Católica promovía una fiesta con los hermanos Rosario para recaudar fondos por una parroquia, lo que quiere decir que ya la Iglesia, cuando se trata de fondos, no tiene muchos escrúpulos. Eso está muy bien, pero en esta lucha contra el narcotráfico y que se le hacen acusaciones muy serias al jefe de la policía, estamos viendo que actos que son privados, que son de conciencia, es el único país que los actos de conciencia se hacen públicos. La Iglesia tiene lo que se llama los sacramentos, que son aquellas situaciones o actos públicos porque se hacen en iglesia, en que se ratifica que la persona es católica. Yo no los recuerdo todos, pero sé que los sacramentos son el matrimonio, la extremaunción, la comunión, la confesión, ¿verdad? Y esas cosas son públicas, la confirmación, el bautismo, el matrimonio.
Entonces nosotros hemos visto con preocupación el hecho de que el jefe de la policía, en interés de morigerar o de aminorar su imagen, que tiene que ser una imagen represiva por naturaleza, porque lo que hace es reprimir la delincuencia, pues se quiere presentar como una persona que es cumplidor de sus deberes católicos. Y aparece a veces en un momento teniendo que justificar un intercambio de disparos y al otro día aparece en un programa de la policía tomando la Sagrada Comunión. Yo creo que él puede hacer las dos cosas, pero en forma privada. Porque la comunión es algo que no hay que publicarla con cámara, y mucho menos cuando se la da el cardenal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, así como la iglesia es cuidadosa con otras cosas. Por ejemplo, nosotros que fuimos educados en colegios católicos, a veces hacemos pronunciamientos de tipo católico con respecto a lo básico, como son el aborto, ¿verdad? Las cosas que el matrimonio. Sin embargo, usted nunca recibe un sacerdote ni que diga, mira, nosotros estamos de acuerdo con esa posición. Porque ellos quizás temen un día que tú le saques una cosa. Porque la iglesia se parece mucho al PRD, que las bases son más fieles que la cúpula, ¿verdad? ¿Sí? Las bases de la iglesia, los católicos, son mejores fieles que su dirección, igual que el Partido Revolucionario Dominicano. Así es que queríamos decir que estamos preocupados por ese matrimonio que se hace más íntimo cada día entre la iglesia y el Estado. Porque que se acuerden que cuando comienzan los atropellos, lo primero que después dicen que hay atropello en la iglesia. Recuérdese el 14 de junio y la represión de los jóvenes y la pastoral y Monseñor Panal y Monseñor Reilly. Así como aparece su padre Regino y su padre, ¿cómo se llama? Locura eso, que son protestantes. Rogelio y eso. La iglesia tiene de todo. Tiene de todo. Queríamos decir eso porque estamos viendo en Cuba que la iglesia también está logrando que suelten prisioneros, ¿verdad? A ellos que le están entregando a esos jóvenes que le están buscando la salida. Decía Fidel Castro en su discurso con respecto al 26, pero lo hizo el día 30, que unos estudiantes le preguntaron una serie de cosas. Los tiempos ya no son los mismos. Entonces le dice una jovencita, comandante, ¿y cómo usted visualiza al nuevo revolucionario? Dice, bueno, si los tiempos no son los mismos, los métodos no pueden ser los mismos. La lucha también es diferente. Y ahí es que Leonel es grande. Porque Leonel no puede hacer lo que hace Chávez, decir, este es el Partido de la Liberación Dominicana contra el imperialismo yanqui, sustituto del pentagonismo, o el pentagonismo sustituto del imperialismo. No, porque los tiempos no son los mismos. Okay. Y ese lo entendió Leonel. Lo que yo digo es que debiera tomarse un camino de mayor sutileza. De ser más sutil en sus acciones. Bueno, el revolucionario moderno es un revolucionario globalizado. Y en vez de inscribirse en la fuerza de la revolución, tienen que inscribirse en la fundación global. Esa es la diferencia. Dice Fidel Castro que la polarización es inevitable, que tarde o temprano llegará y que a él le parece que va a ser con China. Ojalá que sea con China, que tienen mejor diplomacia de todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.